Hola, bienvenidos al canal de Inteligencia Espiritual. Hoy seguimos haciendo un acercamiento al tema de la inteligencia espiritual, en este caso abordando el tema de la mente en su parte 2. Pero antes quiero agradecer a todos los que se han inscrito en el canal y han seguido sistemáticamente las cápsulas. Muy agradecida y muy agradecida con Dios por darme esta oportunidad de contactar con ustedes. En la cápsula anterior o en el video anterior habíamos definido que la mente es la responsable de la creación de los pensamientos. También se le llama a la mente el raciocinio, el entendimiento. Y habíamos reiterado el hecho de que es importante tener la mente llena de los buenos pensamientos, llena de la palabra de Dios, para que esta palabra se atesore en nuestra mente y en nuestro corazón y guíe en nuestro comportamiento por caminos de santidad. De tal manera habíamos dicho que era necesario que concentráramos la atención en las cosas de arriba y no en la de la tierra, como dice Colosenses 3:2. Si concentramos la atención en las cosas de arriba, pues la calidad de los pensamientos va a mejorar muchísimo y serían pensamientos piadosos, de bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Esta palabra no se retiene en la mente, esta palabra nos hace entonces mantenernos firmes en los caminos del Señor, y por tanto es importante esto que dice 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Esto es importante para comenzar un proceso de renovación espiritual, un proceso de renovación de nuestro entendimiento mediante el Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo, que es como único se puede hacer de manera auténtica, para así conocer la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2. Quiere decir que entonces la experiencia cristiana es algo que ocurre dentro de nosotros, no alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo comienza a vivir en nosotros. Entonces este proceso de transformación espiritual conlleva una transformación externa y una transformación interna, como habíamos dicho, pero sí quiero reiterar que la transformación más importante es la transformación que viene desde dentro hacia afuera. Esta transformación que es auténtica y que nos va a permitir ver la gloria de Dios para renovar nuestra mente y transformarla, y esto va a producir una adoración infinita. Dios no nos dice que seamos perfectos, porque Él nos dice que lo amemos a Él y a los demás en su perfecto amor. Dios nos dice que nos arrepintamos. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Es importante este arrepentimiento auténtico, este arrepentimiento que viene desde adentro y que no lleva a ningún remordimiento, porque conduce a una transformación tanto del comportamiento externo como del comportamiento o de las vivencias internas y de las creencias internas. Esta es la verdadera transformación, la transformación auténtica. Entonces, en este proceso de desarrollo espiritual, en este proceso de transformación que es paulatina, que depende de nuestra comunión con el Espíritu Santo, para que a través de el Espíritu Santo sea renovado en nuestra mente, nos permite hacer unas preguntas, nos permite cuestionarnos algunas cosas que es normal en esta primera fase donde vivimos en un proceso de indigencia espiritual. Quiere decir que el ser humano por sí mismo vive en una situación de indigencia espiritual, de carencia espiritual, porque en la mente y en el corazón hay un vacío que es difícil de llenar cuando estamos alejados de Dios. Ahora, esta relación la comienza Dios. Él es el que se acerca, nos elige por su gracia para volvernos nueva criatura. Entonces comienza este proceso de transformación que nos habíamos referido. Comienza a desarrollarse también una nueva cosmovisión acerca de cuál es el origen de nuestra vida, cuál es el sentido de nuestras vidas, también interrogantes acerca de nuestra moralidad, qué cosa es aceptado moralmente y qué cosa no es aceptado moralmente. El Evangelio trata todos estos aspectos en correspondencia con la verdad que se manifiesta mediante Jesucristo y su obra redentora. Por tanto, todas estas preguntas están respondidas en la propia Biblia, porque para nosotros los cristianos la Biblia es fuente de revelación.
la base de nuestra fe y además es un fundamento imprescindible de la moral. En la Biblia encontramos normas e indicaciones para obrar de manera recta y tener una vida plena en el amor de Cristo. Por tanto, la educación moral es muy importante como función de la iglesia cristiana. Ahora, en este proceso de transformación, nosotros necesitamos acrecentar nuestra fe. Primero necesitamos tener fe y después acrecentar nuestra fe y que esta fe esté puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque ya vimos en Hebreos 11:1 cuál es la definición de la fe. La fe es certeza, es convicción de lo que no se ve. ¿Por qué la fe es certeza de lo que no se ve? Porque tenemos la convicción de que lo dicho por el Señor es verdad y se va a cumplir. Y la fe es la garantía de lo que se espera porque se está refiriendo a las promesas y a los propósitos de Dios. Por tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso Pablo nos invita a pelear la buena batalla de la fe. Por tanto, podemos definir que la fe es una necesidad que tiene el hombre, el ser humano, que vive en un estado de indigencia espiritual para llenar ese vacío que solamente lo llena el Señor. Ahora, habíamos dicho en la cápsula anterior que teníamos que hacer también una serie de interrogantes, de preguntas. ¿Cuáles son las necesidades que le están sirviendo de base a nuestros pensamientos? Entonces, vemos que la necesidad, y pueden observarlo en el gráfico, tiene diferentes formas de manifestarse. Ya hemos hablado de la fe como una manifestación de la necesidad en forma de convicción. O sea, estamos convencidos, no necesitamos de ninguna evidencia para vivir en fe. Entonces, existen otras formas también de manifestación de las necesidades. Y, por ejemplo, nos encontramos el deseo. El deseo es una forma más contemplativa de manifestarse la necesidad y vemos en la palabra de Dios que dice en Juan 2:16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. O sea, tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades que le sirven de base a nuestros pensamientos, porque en esta lucha espiritual nosotros estamos enfrentándonos a los patrones de nuestra vieja naturaleza, los patrones mentales de nuestra vieja naturaleza, pero también nos estamos enfrentando al mundo y sus exigencias y sus valores que ya no son coincidentes con los nuestros. Por eso dice la palabra de Dios, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Esos deseos, pues, originan pensamientos en nuestra mente y esos pensamientos provocan acciones. Por tanto, es muy importante cuestionarnos cuáles son las necesidades que le sirven de base a nuestros pensamientos, porque tenemos que cambiar esos patrones de la vieja naturaleza y también tenemos que luchar contra los patrones que nos impone el mundo. Véase esta gráfica. En esta gráfica estoy mostrando en la pirámide que tiene varios colores los estándares del mundo explicados por la mayor parte de las teorías psicológicas que explican los procesos de motivación en el ser humano y las diferentes necesidades que impulsan al ser humano en su actuación. Incluso la educación utiliza estas teorías psicológicas para llevar a cabo el proceso educativo, que es la transformación del ser humano y la culturización del ser humano. Nótese en esta gráfica, y vamos a analizar, estoy diciendo los estándares del mundo como está ahí, en la base de la pirámide están las necesidades básicas que son las biológicas, la fisiológica dice respirar, alimentarse, descansar, sexo y homeostasis. Después viene la necesidad de seguridad, seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar y de salud. Las necesidades sociales, amistad, afecto, intimidad, la necesidad de reconocimiento social, tener éxito, el reconocimiento, el respeto y la confianza, y el máximo desarrollo de la motivación y de las necesidades del ser humano se ven expresadas en la autorrealización del individuo. Y como dice la palabra, autorrealización es la realización del yo por sus propias fuerzas, por sus méritos,
por su reconocimiento, por sus títulos. Y entonces estas son las necesidades y las motivaciones básicas que las teorías psicológicas por lo general explican. Vamos a hacer una comparación, vamos a hacer un contrapunto con lo que en la vida cristiana debemos tener como necesidades básicas e inspiraciones de nuestro comportamiento. Si vamos a ver la básica, que sería la necesidad fisiológica y biológica, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mateo 6:25. O sea que el Señor satisface todas nuestras necesidades. Nosotros no tenemos que estar preocupándonos cuando estamos en el camino por este problema de qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir. Estas necesidades hay que satisfacerlas porque tenemos que vivir, pero no podemos vivir para comer porque vamos a recordar que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidar. Ahora, vamos a hacer el contrapunto entre la necesidad de seguridad en el mundo, que es la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar y salud, y la necesidad que debemos sentir los cristianos y de seguridad y acceso por Cristo. Miren lo que dice Efesios 3:12. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Esa es nuestra seguridad y nuestra confianza por fe, de que estamos libres. La libertad es importante porque la verdad nos hace libres, la verdad es la palabra de Dios. Y también la seguridad que está en el hecho de que podemos acercarnos a Dios y que Él nos va a cubrir todas nuestras necesidades y nos va a dar toda la seguridad que nosotros necesitamos. Vamos a hacer el contrapunto con las necesidades sociales, amistad, afecto, intimidad, que nosotros como cristianos nos estamos viendo en vivir en el amor de Cristo. Yo les decía que la palabra de Dios no nos dice que seamos perfectos, sino que vivamos en el perfecto amor de Cristo, el amor como vínculo perfecto, amor como reflejo del amor que Él nos brinda, que es infinito, que es eterno, y que nosotros debemos reflejarlo amando a los iguales, a los semejantes, a los seres humanos. Entonces el amor es el vínculo perfecto, pero un amor desde este punto de vista que es limpio, que es eterno. Vamos a hacer la comparación con la estima y el reconocimiento. Bueno, nosotros tenemos la sabiduría y la inteligencia de Dios, la inteligencia de Cristo, y por eso estamos hablando en estas cápsulas de inteligencia espiritual. O sea que Dios nos da el conocimiento y la sabiduría y ciencia brotan de sus labios. Y fíjense por último la necesidad de autorrealización, que es por las fuerzas, propias fuerzas del individuo, por su esfuerzo, por sus méritos, por su reconocimiento. Y nosotros estamos hablando de una victoria desde Cristo y en Cristo, porque Cristo vive en mí. Y esa victoria viene por la fe, ¿verdad? Esa victoria viene por la fe. O sea que ya Cristo venció y nosotros nos estamos moviendo por esa victoria que viene desde Cristo. Entonces fíjense cómo también nuestra mente tiene que luchar contra estos patrones del mundo e ir incorporando en nuestra mente estos preceptos bíblicos que nos llevan a impulsar nuestro comportamiento por la palabra de Dios, porque está cobrado vida en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces vamos a explicar a partir de este gráfico el proceso de la mente como campo de batalla. Ya lo habíamos dicho en cápsulas anteriores. Y es importante que digamos que la mente es engañosa y por eso necesitamos controlar y monitorear nuestros pensamientos, pero yo quiero recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza, que vamos a explicarla a continuación, y eso está en 2 Corintios 10:4. Y también quiero recordar que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, o sea, al Espíritu Santo, fijan la mente en los deseos del Espíritu. O sea, partimos de este hecho, eso está en Romanos 8:5, porque en la mente existe entonces un conflicto, una lucha con los deseos de nuestra vieja naturaleza, con los estándares del mundo y también contra el diablo, contra el enemigo. Aunque yo voy a hacer más énfasis en los dos primeros aspectos, o sea, como estamos haciendo ya la lucha contra los deseos de la carne y también contra las convicciones, los valores
y los estándares del mundo. Entonces ya sabemos que en nuestra mente se producen ideas, pero estas ideas se vuelven creencias, porque aunque sean falsas, nosotros tenemos la convicción de que son ciertas, o pueden ser ciertas y tenemos la convicción de que pueden ser falsas. O sea que esta creencia se elabora en nuestra mente y tiene dos fuentes de entrada. Primero, los pensamientos tienen una fuente que puede ser externa, o sea, un estímulo externo puede provocar un pensamiento. O sea, si nosotros tenemos una niñez o tuvimos una niñez traumática y nos fueron diciendo que no éramos inteligentes o que no íbamos a llegar a nada, se va creando un complejo de inferioridad y tenemos una creencia en nuestra mente, que puede ser falsa o que puede ser inducida. Pero también hay creencias que se forman internamente en la mente. Vamos a recordar que dijimos que en la mente el proceso de producción de ideas está relacionado con el cerebro y que el cerebro tiene neuronas y tiene alrededor de casi 100.000 millones de neuronas que producen asociaciones internas en el propio cerebro en forma de redes neuronales y que se producen ideas desde el interior del propio cerebro, desde el interior de la propia mente. O sea que la fuente de producción del pensamiento, que tiene que ver también con las necesidades del individuo, está en el medio externo, pero también en la propia mente que elabora determinadas ideas. Entonces, una idea de nuestro pensamiento puede tener dos fuentes, ya voy a resumirlo, externo, pero también por asociaciones internas. Estas ideas pueden ser positivas o negativas. Si las ideas son positivas y las creencias son positivas, pues los pensamientos son pensamientos piadosos, pensamientos sanos. Pero si las ideas y las creencias son negativas, porque también estamos alejados de la palabra de Dios, nuestra mente está invadida de los deseos de nuestra vieja naturaleza y los deseos y los estándares del mundo, pues los pensamientos serán destructivos, serán pensamientos negativos que se van a convertir en fortalezas en la mente. O sea, son mentiras que pueden ser creadas por el diablo o usadas por el diablo y que necesitamos desterrarla de nuestra mente y contrastarla con la verdad, porque la verdad nos hará libres y la verdad es la propia palabra de Dios. Y por tanto hay que acercarse a la palabra de Dios para que nuestra mente esté inundada de esos pensamientos piadosos y alejar los pensamientos negativos que pueden ser hasta mentiras creadas por la propia mente y utilizadas por el diablo para someternos. Entonces, pero claro, nosotros somos hijos de Dios y por supuesto que en esa batalla ya Cristo ganó, pero tenemos que estar preparados para esta contienda, esta batalla espiritual. Por tanto, esas fortalezas son, repito, esas fortalezas en la mente son pensamientos negativos, que son mentiras que pueden ser creadas por el diablo o usadas por el diablo. Y necesitamos contrastarla con la verdad que nos hará libre y la verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios. Entonces, estos pensamientos, ya sean destructivos o pensamientos sanos, nos conducen a acciones que si los pensamientos son destructivos, serían acciones pecaminosas, pero si los pensamientos son sanos y están alineados con la palabra de Dios, serían acciones piadosas. Como ustedes ven, es un proceso bien complicado donde nos encontramos en una batalla espiritual. Ahora, nosotros necesitamos desarrollar un mecanismo para controlar y monitorear nuestros propios pensamientos. Bueno, en la ciencia se llama esto que existe, es un monitoreo metacognitivo de los procesos del pensamiento. Pero yo lo voy a traducir en un lenguaje más, más llevado a la palabra de Dios, y es que tenemos que controlar la mente para identificar cuáles son los pensamientos pecaminosos, cuáles son las necesidades que han engendrado esos pensamientos pecaminosos y que están vinculadas a nuestra vieja naturaleza o están vinculadas a los estándares del mundo. Porque aunque estamos viviendo como nueva criatura, vivimos en un cuerpo viejo y eso siempre nos va a tener en un conflicto espiritual que Pablo lo describió muy bien. Yo siempre les aconsejo, y yo también lo hago, de leer Romanos 8, la vida en el Espíritu,
y ahí se describe perfectamente cuáles son las condiciones y cuáles son los requisitos para vivir una vida en el Espíritu. O sea que necesitamos controlar nuestra mente, porque nuestra mente es engañosa, para llenar nuestra mente de la palabra de Dios, para llenar nuestra mente de pensamientos piadosos que nos permitan vivir una vida en santidad. Por tanto, nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios y centrada en Cristo, porque nuestra fe está centrada en Cristo, porque Cristo es el dador, porque Cristo es el modelo de mi vida. Y Él nos dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto, dice la palabra de Dios. Pero yo quiero hacer la aclaración de que cuando nos dicen que sean perfectos, no se está refiriendo a la moralidad intrínseca de las personas, sino se está refiriendo al amor que lo abarca todo y que quiere el bien de todos. Por tanto, debemos amar a todos, incluso a aquellos que no nos aman, que nos odian, ¿verdad? Entonces, esto es importante, por eso Cristo es el modelo de mi vida. Cristo es la vida misma porque he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es importante. Y Cristo es nuestra recompensa porque gracias a Dios por su don inefable, Él nos brinda y nos satisface todas nuestras necesidades. Y por eso yo los invito a que siempre llenemos nuestra mente de pensamientos basados en el ejemplo de Cristo. Y tener la mente de Cristo significa, ya lo vamos comprendiendo, sentir un amor que se olvida de sí mismo para amar a los demás. Pero también es importante esto que dice 2 Corintios 10:5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Quiere decir que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios es que podemos controlar esos pensamientos antes de que los pensamientos lleguen a la mente. Eso lo vamos a tratar en la cápsula que viene. O sea, anticiparnos porque tenemos en la mente una capacidad de anticipación para prever y para evitar que esos pensamientos se aniden y se guarden en nuestra mente y nuestro corazón y comiencen a producir acciones pecaminosas. Es importante eso. Y por tanto yo te estoy invitando que si aún no has recibido al Señor o has perdido a lo mejor el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor apasionado y compromiso de antes, porque a lo mejor caíste en un proceso de rutina y en costumbre, y esto ha sustituido el amor intenso que le tenías al Señor, pues que los invito a que hagan esta oración escritural. Bueno, hay algunas personas que han elaborado algunas oraciones, pero yo creo que hay que ir a la propia palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da argumentos suficientes y yo le estoy invitando por eso a que hagan esta oración escritural. Porque la palabra dice, y al que viene a mí no lo rechazo, eso está en Juan 6:37, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees desde tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo creo que tras hacer esa oración podemos asumirnos como hijos de Dios. Y por eso te invito a que la vuelvas a leer y que cada vez que te sientas débil en la fe, vuelvas a estos versículos para incrementar la fe. Yo creo que eso es lo más importante, vivir en arrepentimiento y tener nuestra mente y nuestro corazón centrados en Jesús, que está vivo, que no ha muerto, porque vive en nosotros. Muchas gracias por la atención. Será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.